Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, a Julián David por aceptar la invitación, a Cineplex por permitirnos lanzar en preestreno esta película para los estudiantes tadeístas y obviamente al Centro de Arte y Cultura por desarrollar siempre temas que no son ligeros, que por el contrario lo que hacen es parte de la formación integral de todos y es permitir mostrar cómo hay una intersección entre el arte y la ciencia. Ustedes han visto que el año pasado le dimos muy duro en temas publicitarios a que la Tadeo es eso. La Tadeo es un lugar de encuentro que tiene una fortaleza enorme en todo lo que es el arte, pero que detrás va un componente muy, muy fuerte de ciencia. Para el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gobierno, el cine siempre ha sido una excusa, ha sido una herramienta de pensamiento, ha sido una herramienta de poner temas y sobre todo una herramienta de enseñanza, porque es que el mundo es tan complejo, tan grande y tan difícil que uno tiene que verlo, y si lo puede ver, así sea a través de los lentes, de la cámara de alguien, pues que así sea. Lo importante es reconocer que hay muchas cosas pasando afuera, que hay sociedades totalmente diversas a la nuestra y que, bueno, que reconocer es parte precisamente de construir esta sociedad mejor. Nos acompaña Julián David y José David, estoy con los David hoy. Julián David, pues vamos a arrancar un poquito hablando de cine. Ya José David nos va a hacer ahorita una contextualización de qué es lo que vamos a ver, por qué estamos hablando de dilemas de guerra, cuáles fueron esos dilemas, pero con Julián David vamos a hablar un poquito más del arte. Esta es una película producida en Alemania y parte de las motivaciones que oía yo de la directora Feo Aldag era, hay como un nuevo rol de las fuerzas militares. Siempre se quedó la imagen del militar alemán como el militar del Tercer Reich, como el militar nazi, y dice las fuerzas militares son diferentes. ¿Qué más dice la directora cuando decide o por qué decide ella hacer una película, además en un entorno tan hostil, ¿no?, para el arte como sería Afganistán, justo en todos los conflictos con los talibanes? Pues no es más hostil que el Magdalena Medio Antioqueño, te comento. En realidad esta película se parece a muchas cosas que suceden en Colombia. Lo que pasa es que cuando uno vive en alguna parte de Bogotá y no sale mucho de su casa, digamos, si ni siquiera vas a Ciudad Bolívar, es muy difícil que te enteres realmente de que estamos en un país en guerra. O sea, lo que está pasando aquí no es chiquito. Y yo creo que por eso es maravilloso que traigan películas como estas que también nos hablan de lo nuestro, aunque no estén hablando en castellano. Realmente se parecen en muchas cosas a lo que sucede aquí a cualquier persona que está entre dos grupos armados. Creo que sin adentrarnos, digamos, en este momento en el tema, que es un poco lo que vamos a abordar un poquito más adelante, quisiera hacer un par de consideraciones, digamos, puramente cinematográficas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cine alemán. ¿Alguien ha visto cine alemán aquí? Estupendo, perfecto. Muchos de ustedes sabrán. ¿Alguien ha visto Metrópolis, la película de Fritz Lang? Uno, bien, dos, perfecto, tres, cuatro, cinco, no, eso me hace muy feliz, seis. Bien por David también. O El gabinete del doctor Caligari, que también es un clásico del expresionismo alemán. En 1913 los Estados Unidos habían copado el mercado interno de los Estados Unidos, Hollywood había copado el mercado interno de los Estados Unidos. En 1913 el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las oficinas de comercio realizaron un gran trabajo, digamos, para empezar a exportar cine de los Estados Unidos porque ya habían llegado a su techo interno. Y eso coincidió con la Primera Guerra y con la Segunda Guerra Mundiales, como todos los que aquí están lo saben, además por las carreras que estudian. Y estas dos guerras, digamos, acabaron con las industrias de cine europeas que hasta ese momento habían sido realmente las que habían imperado en los mercados del mundo. Por eso un poco todos tenemos la sensación de que el Oscar es el premio más importante que cualquiera se puede ganar en la vida y que la historia del cine es la historia de Hollywood. Eso no es cierto. La historia del cine es la historia que todos hemos construido, también los que hacemos cine en Colombia. Y el cine alemán fue siempre muy, muy importante desde el comienzo de la industria, desde fines del siglo XIX. El cine alemán estaba muy preocupado, como en esta película, por lo exótico, y eso es muy interesante. Tal vez porque los alemanes siempre se consideraron a sí mismos, sobre todo, digamos, a final del siglo XIX, comienzos del XX, se sentían un poco como los pobres del barrio, una cosita así, como que el primo rico era otro y que ellos en realidad, pues por eso los grandes escritores estaban siempre viajando a conocer, digamos, como otros países y a escribir. Y muchas de las primeras películas alemanas como esta
se ocupaban de cómo funcionaba el mundo, se ocupaban del mundo colonial, digamos, de África, de otros sitios así. Y el cine alemán fue importante y sigue siendo muy importante en las transformaciones del cine. Digamos, hay dos casos solamente para no extenderme mucho. El del expresionismo alemán, la película Metrópolis de la que acabamos de hablar, que la tienen que ver, es maravillosa. Todo el nuevo Batman, la estética del Batman de Tim Burton, por ejemplo, está basada en Metrópolis de Fritz Lang. Y El gabinete del doctor Caligari, que también es una película expresionista, y luego, a partir de finales de los años 60, o sea, 70s y 80s, el nuevo cine alemán, que es Werner Herzog, que ya se me olvidaron todos los autores, son como una docena de autores que de hecho acabamos de presentar una retrospectiva de uno de ellos en la Cinemateca, del autor de El cielo sobre Berlín, de Alicia en las ciudades, en fin, de una gran cantidad de películas, de Wim Wenders, de quien acabamos de pasar una gran retrospectiva. Y dentro de este contexto del cine alemán quisiera decirles que es muy raro que nosotros estemos viendo una película de una mujer, quien creyera, también en Alemania es difícil para las mujeres llegar a dirigir películas. De hecho, las primeras directoras de cine son de los años 80. En la época del cine mudo hubo una realizadora importante, pero apenas, y luego durante la época de los nazis también estuvo otra, pero digamos el gran grupo de mujeres que empiezan a producir cine en Alemania es de los años 80 con Doris Dörrie, y esta mujer, que en realidad no es alemana, es austríaca, nació en Viena y que además se casó con un turco alemán, o sea, lo que hace que su situación, digamos, en Alemania sea un poco extraña, porque pues por más que ellos sientan un profundo sentimiento de culpa por su participación en dos guerras mundiales, el famoso Schuldgefühl de los alemanes, que también se ve en esta película, la verdad es que no, sigue habiendo, digamos, como algunas dificultades con personas que se consideran extranjeras o medio extranjeras. De hecho, su primera película se llama Die Fremde, como la extraña, la extranjera, que es una película que tiene que ver justamente con estas familias turco-alemanas. Y esta película es una continuación de esa pregunta de ella acerca de las relaciones de Alemania con el exterior. A veces Alemania con el interior, digamos, cuando tú hablas de los turcos que viven en Alemania, en este caso es de los alemanes con lo que sucede afuera. Y si tenemos en cuenta además que después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quedan con un profundo sentimiento de culpa y además constitucionalmente deciden que los que no pueden sacar las armas fuera del país, ya hay muchas condiciones sociales que hacen que es muy extraño, que para los alemanes de hecho ya era muy extraño participar con la OTAN en movimientos por fuera de su continente. Más todo lo que va a suceder a continuación, pero bueno, ya de eso lo veremos en un momentito. Muchas gracias, Julián David. Pues sí, es muy lindo un poco pues, la introducción que hace la directora en los documentos que acompañan la película, y es precisamente eso, ¿no? Es decir, soy mujer, voy a hablar de un tema extraño, voy a hablar del nuevo rol de las fuerzas militares y de cómo debemos superar ciertos mitos y sobre todo entablar diálogos interculturales. Y entonces ahí va hacia José David un poquito para que nos contextualice qué fue y por qué resultó Alemania en Afganistán, en qué tipo de misión, ¿no? Y obviamente a lo largo de la película ustedes van a percibir, bueno, cuál es la misión. Es una sociedad diferente, es un conflicto que tiene de internacional, pero también de local, de señores de guerra, tiene una cantidad de elementos idealistas, pero que sobre todo tiene el tema de la empatía de los seres humanos, pero a la vez la dificultad de ser diferentes. Entonces, pues le pediría al profe José David que nos cuente un poquito, bueno, en qué momento histórico está situada y por qué terminó Alemania una fuerza participando en este tipo de operación y cuál es el rol de las fuerzas militares que vamos a ver allí. No funcionó. Gracias, decana. Bien, antes de comenzar un poco a explorar eso y completando lo que decía David, el otro David, algo que me sorprendió fue este tipo de, digamos que en el programa de ciencia política hemos tenido la oportunidad de trabajar un poco el tema de la guerra y el cine, y hemos tratado de ilustrar algunas guerras a través del cine. Y cuando me encontré con Entre dos mundos me sorprendió justamente porque, digamos, todo lo que es Irak y Afganistán, que van a, digamos, encontramos mucho cine acerca de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos ejemplos, mucho cine de Vietnam, de eso encontramos de lo bueno y de lo malo, y en los próximos años con toda seguridad vamos a encontrar sobre Irak y Afganistán, tipo Sniper, Ground Zero, o sea, ya hay una serie de cine, y estas guerras van a
a seguir produciendo mucho cine, pero son en su mayoría producciones norteamericanas y me pareció grato ver que justamente era un enfoque alemán, producido por alemanes de una guerra contemporánea, que no es, digamos, como tan normal. Bueno, como estamos después de almuerzo, no me voy a demorar mucho porque si no se me duermen antes de la película, y la idea es, bueno, finalmente me quedo sentado. Espero que sí puedan ver estos mapas aquí que buscan ilustrarnos, no vamos a ir muy atrás, la idea no es demorarnos mucho, aquí tenemos un mapa, todo está en francés, me disculpan, pero no es difícil de entender, acerca de la parte de Asia Central y el Afganistán como eje. Y tenemos unas fechas debajo de una bandera soviética, ¿sí? 1978-79, ese es nuestro punto de partida. ¿Por qué tan reciente? Entre otras cosas, porque conceptos como Afganistán, Pakistán, Palestina, Israel, todos esos conceptos son muy contemporáneos, no son países, no es como pensar Francia, no es como pensar Inglaterra, que son países de una gran tradición histórica, esos son territorios que realmente se fueron consolidando a lo largo del siglo XX. Y lo que encontramos para el año de 1978 es una revolución interna en Afganistán, un país musulmán, un país de los musulmanes sunitas. Estalla esta revolución y pues tienen un vecino un tanto complicado en épocas de Guerra Fría, tener de vecino a la Unión Soviética, compartir una frontera tan extensa y además de eso China, que también es comunista, digamos que tiene y implica un contexto particular. Entonces, en el 78 estalla una revolución comunista, lo cual es bien complicado y extraño en un país musulmán. Y esta revolución empieza a tener una resistencia muy fuerte, ¿por qué? Porque los comunistas empezaron a decir, las mujeres no van a usar más velo, las mujeres van a ir a la universidad, empezaron con una serie de políticas muy, digamos de alguna forma occidentales, muy progresistas, que no fueron muy bien recibidas en un núcleo grande de afganos, campesinos, pero ¿cómo así? O sea, esto no son nuestras tradiciones. Entonces se empieza a gestar una resistencia frente a este proyecto comunista y entonces encontramos que en diciembre de 1970 la Unión Soviética invade Afganistán. Los tanques soviéticos van a incursionar en Afganistán para buscar llegar a la capital y apoyar la revolución, es decir, evitar que la resistencia logre fracasar el proyecto comunista. Es muy común escuchar que Afganistán es el Vietnam de los soviéticos. Es un caso, digamos, contrario a lo que, mientras el tema con Vietnam es norteamericano, el tema con Afganistán es soviético. Entonces, en el 79 hay esta penetración y encontramos que va a pasar una década, de 1979 a 1989, en esos 10 años, Afganistán se convierte en un teatro típico de la Guerra Fría, con presencia norteamericana y con presencia soviética. Es decir, los norteamericanos, bajo la administración bastante ortodoxa de Ronald Reagan en aquella época, van a invertir muchísimo dinero, pero enormes cantidades de dinero en la guerra. ¿La guerra contra quién? Contra los soviéticos que están en Afganistán. Entonces, digamos, hay un teatro ahí de guerra muy fuerte de soviéticos contra norteamericanos. No hay el tiempo, pero inclusive podría pensarse que estos 10 años de guerra en Afganistán fueron en gran medida un antecedente para la caída de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se disuelve por el tema económico y esta guerra fue muy costosa. El tema allí central es que los norteamericanos van a empezar a financiar, entrenar y dotar de armas a lo que mencionaba la decana, una serie de clanes, o podríamos llamar señores de la guerra, ¿sí? Muchos grupos que estaban, o sea, hubo una serie importante de grupos anticomunistas que recibieron el apoyo de los Estados Unidos en muchos niveles para derrotar a los soviéticos. ¿Y qué va a suceder? Que en el 89, ya a puertas del final de la Guerra Fría, los soviéticos se retiran. Y al retirarse, se retiran, pero no retiran las armas. Y los militares que han entrenado allí quedan. Es decir, armaron el zaperoco y se fueron. Tanto soviéticos como norteamericanos se retiran. Y lo que va a dar paso allí es una guerra civil que va a estallar al interior de Afganistán. ¿Listo? Y entonces ahí es donde empieza a darse a conocer
los famosos talibanes. Los talibanes o sea, digamos, son grupos, digamos, son clanes muy antiguos en Afganistán, pero los talibanes no, digamos que una de las reflexiones que uno debe tener es que los talibanes no siempre fueron terroristas. En todos estos temas está mucho el cliché, ¿sí? Barbado igual terrorista, y en eso me afecta a mí, por ejemplo. Musulmán igual terrorista, ¿cierto? No es así. Eso es una idea que debemos desmontarnos, es la cultura, es su forma de ser. Entonces los talibanes no podemos pensarlos como terroristas desde tiempos antiguos, no, son realmente campesinos, clanes en un país muy rural y que van a recibir durante esos años que les comenté el apoyo de los Estados Unidos, ¿cierto? Aquí todavía no aparece el señor Osama Bin Laden, aquí todavía no hablamos de él, y se desata una guerra civil en Afganistán entre los talibanes, que tienen un control en el sur del país, y otra serie de guerrillas que se dieron a conocer como el Frente Unido en el norte del país. Hay unos enfrentamientos entre 1989 y 1996, es decir, alrededor de 7 años de guerra civil, en la cual, en el 96, los talibanes logran imponerse. Bueno, entonces, bueno, aquí ya pasó. Antes de eso, entonces, ¿dónde aparece el señor Osama Bin Laden? Osama Bin Laden no es ni siquiera afgano. ¿De dónde? ¿Quién sabe dónde es Osama Bin Laden? Saudí. Él nace en Arabia Saudita. Los saudíes, o sea, bueno, su discurso y su teoría terrorista empieza a ser muy conocida a finales de los 70. Es expulsado de un país bastante complejo como lo es Arabia Saudita. Va a dar una vuelta por Afganistán. Durante la época de la guerra entre norteamericanos y soviéticos, Osama Bin Laden estará en Afganistán, también se va de Afganistán, va a terminar por allá en Sudán también va a armar soperocos y resulta expulsado de Sudán, es decir, una persona poco querida, y entonces regresa a partir de 1994 a Afganistán. Y toma contacto con los talibanes. Entonces aquí, primera idea, Osama Bin Laden no es talibán. Osama Bin Laden es el líder de una red terrorista que se llama Al-Qaeda. Pero es importante esto, porque Al-Qaeda es una cosa y los talibanes es otra. A veces también mezclamos eso, ¿sí? Y la idea que debe quedar aquí al final es que Al-Qaeda ha sido relativamente derrotada por la Unión de Afganistán, pero los talibanes no, ¿sí? Entonces hay una asociación entre Al-Qaeda y los talibanes que van a tener un ejercicio político-militar muy propio, ¿sí? Realmente el líder de los talibanes es el Mullah Omar. Mullah Omar es el líder de los talibanes y Bin Laden es el líder de Al-Qaeda. Y estos se van a asociar en una red, pues, efectivamente criminal terrorista. Entonces vienen los ataques a las Torres Gemelas de 2001, ¿cierto? En septiembre de 2001, y en noviembre ya encontramos una presencia militar extranjera en el territorio afgano, lo que se conoce como la ISAF, International Security Assistance Force, ¿sí? ISAF, que es un combinado de más de 40 naciones que llevaron presencia militar al territorio afgano desde finales de 2002. El símbolo que tenemos abajo es el símbolo de los talibanes, no es el de Al-Qaeda. Bien, bueno, en esta no me demoro mucho, es simplemente un reflejo de la diversidad que tiene Afganistán. Afganistán no es un país uniforme, no es una sola cosa. Vemos que nosotros aquí, pues sí, que están los paisas, los costeños, los bogotanos, pero finalmente terminamos siendo muy similares. De hecho, podríamos ser similares casi a nivel continental en tanto que latinoamericanos. Pero en un país como Afganistán hay muchos clanes, entonces ahí ven ustedes una cantidad de colores, de los cuales solo quiero destacar los amarillos, que a pesar de no ser grandes, son muy importantes, que son los uzbeks, y sobre todo la franja verde, que ustedes ven que es muy grande, ¿sí? Una franja verde allí, son los pashtun, ¿sí? Es el clan más amplio en Afganistán, los pashtun, es el clan dominante, pero como todo dominio genera resistencia, es decir, los pashtun dominan en Afganistán, pero los otros clanes resisten. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a futuro va a haber enfrentamientos entre clanes, porque los pashtun siempre han querido dominar y otros clanes en Afganistán han resistido esto. ¿Y cómo se gesta esto? A través de guerras, de enfrentamientos internos. ¿De dónde salen las armas? Pues de todas estas invasiones, ¿sí? Bien, aquí podemos ver, hablando de los pashtun,
una serie de líderes desde tiempos históricos de los antiguos imperios en Afganistán. Dominaron los Pashtun, que es el primer cuadrito, luego el líder de la revolución comunista del 78-79 era Pashtun, los talibanes en su gran mayoría son pashtunes y el presidente que acaba de salir, Karzai, era Pashtun. Esto para decir que han sido los grandes, el último fue el presidente que pusieron realmente los Estados Unidos después de la invasión, con la caída de los talibanes. Entonces, todo, digamos, es un país muy manejado y moldeado por el clan Pashtun. No, siguiente, por favor. Bueno, no, sí, devolvemos un segundo. Este mapa, también muy rápido, nos muestra algo que tampoco hay el tiempo de discutirlo, que son todos los temas de procesos coloniales, pero los Pashtun también están presentes en Pakistán. Y tampoco hay el tiempo para discutirlo, pero uno no puede comprender, no puede entender lo que ha sucedido en Afganistán en los últimos 30 años si no entiende lo que pasa en Pakistán. Pakistán ha sido la base de, por ejemplo, a Osama Bin Laden finalmente ¿dónde lo encuentran? En Pakistán, no lo encuentran en Afganistán. ¿Sí? Y los talibanes se han realimentado permanentemente. Cuando los han perseguido los talibanes se han alimentado en Pakistán. Entonces Pakistán es una parte esencial del conflicto en Afganistán. No hay el tiempo para discutirlo, pero digamos que eso sí que lo tengan claro. No podemos entender todo lo que pasa en Afganistán si no miramos qué pasa en la frontera con Pakistán. No, esa no. Aquí sí lo que encontramos un poco, insisto, la idea que íbamos diciendo los señores de la guerra. Aquí tenemos algunas guerrillas, las zonas de mayor presencia guerrillera, guerrillas no comunistas, como podríamos pensar en las FARC, sino guerrillas de otra tendencia, grupos armados que quedaron como herencia de ese enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Algunos líderes, como las dos primeras fotos que tengo allí, la tercera bandera, esa sí es la bandera de Al Qaeda, y la última, como les había dicho, de los talibanes. Entonces, la vaina es muy complicada, ¿sí? Hay de todo, hay unos enfrentamientos internos. Esto que nos permite hacer entender que no solo hay un malo, que no es Osama el malo, que no son los talibanes los malos, sino que hay un conglomerado de conflictos internos muy complicados. Y el mapa que sigue nos muestra también otro tema importante y que nos recuerda un poco lo que vivimos nosotros, y es el tema de que Afganistán produce el 90% de amapola. Digamos, la producción de heroína proviene mucho de Afganistán, son grandes productores de amapola y la amapola es la base de la heroína y es uno de los principales recursos con los que cuenta Afganistán en la actualidad. Y si ustedes miran las franjas moradas, casi que se entrecruzan con las rojas, es decir, que la producción de heroína es uno de los motores de la guerra en Afganistán y del financiamiento de grupos de estas guerrillas. Bueno, ahora sí, un poco entrando en lo que nos propone la película de hoy, estamos hablando que para 2011 podemos rastrear aproximadamente 132.000 combatientes extranjeros de 48 naciones. Esta ISAF, de la cual hablábamos hace un momento, o sea, esto es un ejército enorme, es un despliegue militar gigantesco en un país extranjero, ¿cierto? Más de 130.000 hombres de 48 naciones hacen presencia en Afganistán y esto es para 2011, es decir, 10 años después de la caída de las Torres Gemelas. Y 10 años después de la caída de las Torres Gemelas encontramos que el problema no ha sido resuelto. ¿Listo? Entonces, Afganistán, a través de esta ISAF, fue dividido en 5 o 6 zonas, ¿cierto?, en la cual hay una presencia militar de diferentes países. Solo vamos a mirar los más importantes. Desde luego, el principal aporte es de los Estados Unidos con 90.000 hombres, ¿cierto?, en las zonas del occidente o suroccidente un poco, y sobre todo Estados Unidos e Inglaterra hacen una muy fuerte presencia en esta región por una razón muy especial, no es fortuito, es que tienen que cuidar la frontera con Pakistán, porque yo les comentaba, Pakistán es algo muy sensible allí, entonces los norteamericanos tienen una fuerte presencia en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y luego pues vamos a tener, bueno, el segundo aporte en hombres será Inglaterra con 9.500, y fíjense ustedes que la tercera fuerza extranjera en Afganistán es alemana. Cerca de 5.000 hombres hacen presencia en la región norte, que es donde se desarrolla la película
que ustedes van a ver, ¿cierto? Bueno, está Alemania, está Francia, está Italia, Turquía, bueno, eso hay otros, o sea, 48 naciones, está Dinamarca, hay muchos países allí implicados, pero los más importantes son estos. No, siguiente. Entonces, el problema no se ha resuelto. Fíjense ustedes, se supone, se calcula que en los últimos años, o sea, de 2011 a 2014, los talibanes han logrado llegar a un ejército de 40.000 hombres. 40.000 hombres. Para que nos hagamos una idea, las FARC en Colombia, en su mejor momento, por allá en el 2000, en el mejor momento de la FARC, me refiero de finanzas y militarmente, lograron llegar apenas a 30.000. En Afganistán hablamos de una guerrilla, pues si la podemos considerar así, talibán, de 40.000 hombres. Es decir, que después de 14 años de permanencia militar, de tropas extranjeras de 48 países, encontramos una guerrilla que ha ampliado su poder militar, su presencia, su capacidad de reclutar. ¿Por qué? Yo creo que viendo la película van a encontrar algunas respuestas de qué es tener una tropa extranjera en su territorio, de cómo chocan la visión de Oriente y Occidente, ¿cierto? Ustedes ahí van a poder rastrear inclusive cuando el comandante, este no es talibán, este es de las otras guerrillas, se encuentra con el comandante de este pelotón alemán. Hay unos choques culturales muy fuertes que van a permitirnos entender. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una resistencia a la invasión, y esta resistencia a la invasión es el principal motor para que los talibanes hayan crecido como fuerza militar. Bueno, no, estos son los drones que se volvieron muy famosos. Bueno, ya para entonces ir terminando, tenemos que estas fuerzas de ocupación, digamos, esta presencia militar de extranjeros, ha tenido unos resultados en alguna medida no muy positivos. Tenemos que entre 2007 y 2011 se han asesinado 12.000 civiles, no por manos de los talibanes, sino por manos de la fuerza militar extranjera. Entonces eso los ha puesto un poco en el foco de la prensa, de muchos parlamentos que dicen, bueno, y estamos pagando impuestos, estamos arriesgando a nuestros soldados para que finalmente maten a civiles y no hagan lo que tienen que hacer y no solucionen. Entonces lo que se viene es la retirada. Muchos países han comenzado la retirada de Afganistán. No, la anterior, por favor. ¿La anterior? No, sí, perdón, aquí, no, la anterior. Esta. Aquí entonces tenemos al final Europa, y digamos la reflexión ahí interesante es que siempre sucede lo mismo. Han pasado una década de guerra, de intervención extranjera, y han sido toneladas de armamento que han ingresado a Afganistán. Han sido millones de dólares que se han invertido en esta guerra. Y decir me voy no es tan fácil, porque ¿cómo me voy con todo lo que ya llevé? O sea, resulta un costo gigantesco decir, bueno, llevémonos todos los tanques, los aviones, todo lo que yo ya había traído, todas las infraestructuras. Es muy complicado, pero ¿qué pasa? Que si se van así como así y dejan todas esas armas allí y dejan toda esa estructura militar, entonces lo que están asegurando es una prolongación del conflicto, es decir, o sea, en 20 años que nos sentemos a hacer el balance y digamos, no hicimos nada. O sea, fueron 15 años de invasión y no logramos solucionar ningún problema. Mataron a Bin Laden, sacaron a Al-Qaeda, pero Al-Qaeda sigue siendo muy efectivo en África y en otros países de Medio Oriente. Entonces, digamos que eso es una reflexión que se tiene que dar allí. Ya saliéndome un poco de los mapas y con esto termino, como siempre. Digamos, son muy pocos los casos de éxito en los que una fuerza de ocupación garantice el éxito, ¿cierto? Vietnam, Afganistán, Siria, bueno, en Siria no hay una ocupación efectiva, Libia, son muchos los casos en donde nos demuestran que una ocupación militar no lleva forzosamente al éxito, sino al fracaso. Entonces lo que uno puede ver es que en Afganistán estamos ante un fracaso, ¿cierto? La segunda conclusión es, tal vez ya la hemos planteado, Afganistán como un país de caudillos, señores de la guerra, un poco que le recuerda a uno el caso somalí, ¿cierto? Un país dividido en regiones, en creencias, en concepciones, muy complicado y sumido en la violencia, muy pobre, volcado hacia temas como el cobre, como la amapola, que no les dan, digamos, para un mejor desarrollo, ¿cierto? El otro tema es, bueno, yo también lo mencioné, el papel del cliché o el prejuicio. Es importante entender
y sacarnos de la cabeza ciertas ideas de que ellos todos son terroristas y que es un país de terroristas y que lo que hizo Estados Unidos allí estuvo muy bien, ¿cierto? Con el tema del retiro de las tropas, simplemente decir que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir, como lo estamos viendo aquí. Y pues bueno, me parece muy interesante el planteamiento de este foro que decía que los dilemas de la guerra. Para cerrar un poco esta presentación, decir que la guerra siempre será un dilema y que la guerra emerge como consecuencia de los dilemas políticos, militares, que se gestan, a veces culturales, religiosos también, ¿sí? La guerra en sí es un dilema y, digamos, esta película nos muestra ese dilema de alguien que se puede encontrar entre dos mundos y, como lo decía David, alguien que sí, claro, Afganistán está muy lejos de nosotros geográficamente, y culturalmente y religiosamente, pero la situación que vive este protagonista puede ser la situación de cualquier colombiano inmerso en los campos de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, José David. Esos fueron 35 años de historia resumidos en 20 minutos. Para darle paso final a Julián David con el cierre y, digamos, ya la invitación artística a la película, yo quisiera plantearles, obviamente José David les ha planteado como el dilema de guerra, como lo vemos desde fuera, ¿no? El dilema de la decisión de la comunidad internacional de intervenir, de la decisión de invadir o no, de la decisión de dejar tropas. La película nos muestra esa faceta, pero desde abajo, y es el dilema de la guerra del soldado, del ciudadano que tiene la fuerza de ocupación cerca, y es coopero o no coopero, el dilema de la guerra, genero empatía con el otro o no genero empatía. Y hay dos preguntas que aparecen a lo largo de la película que yo quiero, y sobre todo pues para para todos, pero en particular para los estudiantes de nuestros programas. Y hay una frase que dice: ¿quién eres tú para decirnos cómo se deben hacer las cosas? Entonces, ese es un momento súper decisivo que yo creo que nos permite analizar bien esta y muchas otras películas y y otras realidades de nuestro sistema internacional. Y la otra es que no nos entienden. Entonces, parte de esa generación de empatía y de entender que el otro puede ser diferente es una herramienta fundamental para asumir pues retos tan grandes como esta guerra, pero también como la construcción de nuestra vida cotidiana. Entonces dejo por último a Julián David para que los invite ya ahí desde la parte del cine, y como les digo, miren la excusa que nos dio esta película para hablar de temas tan pertinentes. Entonces, Julián David, en tus manos está el cierre. Muchas gracias, Olga. José, muchas gracias, José David, aprendí un montón en 15 minutos. Estuvo buenísima la charla. La primera vez que yo supe sobre la guerra de Afganistán fue de hecho por el cine, tal vez ustedes lo saben, Rambo, ¿se acuerdan de Rambo? Rambo 3. Rambo fue uno de los militares de los Estados Unidos que estaba entrenando Pero en de Afganistán. hecho Rambo 3 fue financiada por la administración Reagan. Digamos que eso es o sea, el cine se convierte en una propaganda de guerra. Se convierte, siempre ha sido. Siempre, por eso el hijo de Mussolini era el que dirigía Cinecittà en Italia, y por eso Goebbels lo primero que hizo fue apropiarse de toda la producción de cine en Alemania. Y bueno, y Hollywood de alguna manera también representa un poco los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo, es lógico. Igual lo haríamos nosotros si hiciéramos películas internacionales, pues hablaríamos de lo que nos interesa. Y el cine, por ejemplo, en casos como el de Vietnam, Hollywood nos pintó a los vietnamitas como los malos. O sea, uno piensa, no, los vietnamitas eran los malos y los norteamericanos eran los grandes héroes que fueron a salvar al mundo del comunismo. O sea, es el rol del cine, y se invierte mucho en eso. Claro, cuando en realidad los vietnamitas están ocupados por los franceses y llegan los Estados Unidos a ayudar a que la ocupación continúe. Bueno, ese es el asunto. En todo caso, cuando vean los noticieros, así como cuando vean las películas, recuerden que esa no es la realidad, esa es la versión de la realidad del que tiene el control de la cámara. Y eso pasa tanto en el cine de ficción como en el documental, como en las noticias todos los días en la televisión. Eso nunca hay que olvidarlo. Hay algo, digamos, ya para dejarlos con esta película que seguro la van a disfrutar, mucho más que nuestras palabras también. Es una gran obra fílmica por varios motivos. El primero de todos es por su sutileza. A veces de hablar de cosas complicadas, nosotros que estamos en medio de la guerra sabemos que hablar sobre la guerra es muy difícil porque nos duele, y hacemos películas que a veces son, digamos, como grandes gritos desesperados a los que les falta poesía. Esta es una película profundamente poética, llena de diálogos brillantes como los que la colega, la decana, acaba de mencionar.
Usted tiene el reloj, le dice el afgano, le dice al protagonista alemán de la película, que está tratando de decirle cómo organizar el campo y tal. Entonces el otro le dice, usted tiene el reloj, pero yo soy el que tiene el tiempo. Y está llena así como de esos pequeños brillantes detalles. Feodora, que es el nombre de la directora, Feo Aladag, es una mujer profundamente poética. Ella estudió psicología, fue actriz de teatro y de cine durante muchos años y luego ha terminado por convertirse en una directora que es capaz de hablarnos de temas dolorosos de una manera muy sutil. Entonces los invito a descubrir también, digamos, las bellas maneras como uno puede retratar la realidad que lo rodea. El cine es la oportunidad de descubrir que nosotros vivimos en un sitio que es mucho más grande que la esquina de nuestra casa, que los valores que circulan en el mundo son mucho más complejos que lo que nos enseñaron en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Es decir, que existen muchas religiones posibles, que existen muchas perspectivas sobre el mundo. Eso es a lo que nos invita el cine siempre. Y esta película espero que la podamos tener muy pronto en cartelera para que otras personas la puedan ver. Muchas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a Cineplex por su invitación para estar aquí. Gracias.